Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir a Alejandro Vargas, como ustedes ya saben, parte de este bendecido equipo, medium contactado y escritor. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un placer estar aquí con toda la audiencia. Igualmente para todos nosotros, y hoy le queremos contar a la querida audiencia que se ha enviado el mensaje de hacer esta entrevista prioritaria de quien fue Alfred Bielek, un viajero en el tiempo, ¿sí? Que fue un crononauta involucrado en los proyectos, mejor dicho, en el experimento Filadelfia y el experimento Montauk. Así que vamos a decir una pequeña biografía. Al Bielek, el certificado de nacimiento de Al Bielek está fechado el 31 de marzo de 1927, pero en esa fecha, históricamente, él siempre ha sostenido que su verdadera identidad era la de Edward Cameron, hijo de un oficial naval de carrera, que había participado en el experimento Filadelfia del 12 de agosto de 1943 y que había retrocedido en el tiempo a la edad de 9 meses en California en diciembre de 1927, donde fue criado como Al Bielek por Arthur y Albertina Bielek. Tuviste, en primer lugar, bienvenido. Está en presencia con nosotros, ¿verdad? Sí. Tuviste varios saltos en el tiempo que vamos a ir desarrollando durante la entrevista. ¿Esto fue así? ¿Retrocediste a la edad de un bebé de 9 meses? Teniendo esa edad, ¿eras o no eras consciente de que ya no estabas en la misma realidad? ¿O pudiste darte cuenta más tarde cuando recuperaste tus memorias? Se pudo dar cuenta mucho más tarde cuando pudo recuperar su memoria. Entonces, es verdad, saltaste en el tiempo y te convertiste en un bebé de 9 meses. Sí. ¿Esto fue específicamente organizado por el gobierno o fue, entre comillas, accidental? Fue algo realmente pactado por plan divino, pero terrenalmente fue algo accidental que no se esperaba. Ajá. ¿Tuvo algo que ver el gobierno o no? No, ¿Se abrió un portal y saltaste o fue con algún dispositivo en particular? se abrió el portal y entró dentro del portal. Ajá. Dice la biografía, el 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en los astilleros navales de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, se desarrolló uno de los experimentos más fabulosos de todos los tiempos, el llamado Experimento Filadelfia. A grandes rasgos, el experimento se trató de lo siguiente: basándose en la teoría del campo unificado de Albert Einstein, que regía la interacción de la materia, la luz y la gravedad, y la teoría dinámica de la gravedad de Nikola Tesla, la Marina de los Estados Unidos comenzó a desarrollar experimentos para lograr la invisibilidad de los barcos a través del uso de campos electromagnéticos. En esa fecha, el buque USS Eldridge D-173, tras poner en funcionamiento dos enormes generadores que había en su interior para generar campos electromagnéticos, logró lo imposible: hacerse invisible al ojo humano. Varios testigos relataron que luego que los generadores del barco comenzaron a zumbar, una niebla verde comenzó a envolver toda la nave hasta que desapareció de la vista de todos los presentes. Sin embargo, también habría ocurrido otro hecho insólito. A la misma hora, cientos de testigos afirmaron que el USS Eldridge había aparecido durante 15 minutos en la base naval de Norfolk, en Virginia, ubicada a cientos de kilómetros de Filadelfia, exactamente a 600 kilómetros, para desaparecer después. Es decir, el experimento que buscaba la invisibilidad de los barcos había derivado accidentalmente en un caso de teletransportación. Porque en una de las biografías escritas por Ken Adachi, quien se comunicó durante varios años contigo, según lo que dice él, dice lo siguiente: Al Bielek era un amigo cercano de Phil Schneider mientras estaba vivo y convenció a Phil para que hiciera pública su historia de cómo el gobierno estaba involucrado con extraterrestres negativos, empeñados en instalar una sociedad de esclavos del nuevo orden mundial.
Phil Schneider pagó el precio final por su patriotismo y lealtad al pueblo estadounidense cuando fue asesinado por agentes encubiertos en enero de 1996. Esto quiere decir que en base a la tecnología ET que le dieron los del bando negativo, lograron esto, realizar el experimento Filadelfia, porque los resultados fueron, si bien el experimento tuvo éxito, aunque en muchas biografías dicen que es un bulo, que no fue verdad y demás, y nosotros sabemos por muchas investigaciones que sí fue cierto, la desaparición por estos 15 minutos, cuando el barco volvió a aparecer, quedaron la tripulación hecha un desastre, incrustada en el casco del barco, muchos habían trascendido, otros habían desaparecido, etcétera. Entonces, los del bando negativo le dieron esta tecnología al gobierno para que pudiera lograr ocultar los barcos de su archienemigo en ese momento, la URSS. Sí, por supuesto que sí. Claro. Porque, como siempre decimos, queridos amigos, la tecnología de bienestar, de gran bienestar, la provee Dios, como siempre. Todo lo que da bienestar, bienestar a la humanidad. Ahora, tecnología que se utiliza para hacer maldades no es obviamente provista por Dios. Pero bueno, lo aclaramos porque hay personas que continuamente confunden todo. ¿Nos quieres decir algo más acerca de la aparición y desaparición del barco? ¿Que tú participaste en eso? Es lo único que me dice es que todo se hizo, bueno, parte, no todo, pero sí acorde en ese barco hubo hermanos del comando y también hubo mucha protección también por parte del comando para que no hubieran hecho más desastres. Ajá, claro, dentro del desastre que se hizo, se pudo, digamos, rescatar la situación, porque Sí. ya no se supo nada del barco, no se supo absolutamente nada. Fue como que ahora vamos a continuar, de todos modos, con la biografía. Los mismos testigos relataron que cuando el crucero USS Eldridge comenzó a materializarse de nuevo en sus coordenadas originales a la bahía de Filadelfia, algunos marineros aparecieron fundidos, como habíamos dicho, mientras que otros comenzaron a sangrar por las narices, experimentaron terribles mareos o simplemente desaparecieron para no volver a ser vistos. La Marina de Estados Unidos posteriormente negó en forma categórica haber realizado dicho experimento, aunque sospechosamente los archivos de la tripulación se fumaron de la faz de la Tierra y la bitácora y las cartas de navegación de la nave nunca fueron encontradas. El barco, en tanto, fue vendido en 1951 a Grecia con 300 toneladas menos de instrumentos en su interior, que también desaparecieron. En 1984, basado en estos extraordinarios hechos, se estrenó la película El Experimento Filadelfia, la adaptación de un libro sobre la mencionada conspiración gubernamental. En la película se mostraba a dos jóvenes marineros del USS Eldridge, quienes durante el experimento saltaban en el tiempo y aparecían 40 años en el futuro para darse cuenta de que el mismo experimento había renacido a manos del gobierno americano, aunque esta vez sus enemigos no eran los nazis, sino la Unión Soviética. La película mostraba que ambos experimentos, el de 1943 y el de 1984, se habían conectado porque los generadores del barco del Eldridge habían abierto un portal en el tiempo. Cuando tú viste esta película, recuperaste tus memorias asegurando que tu nombre de nacimiento era Edward Cameron. ¿Esto fue así? Absolutamente. ¿Por qué tuviste en tu plan divino que saltar en el tiempo varias veces, llegando al año 2749? Porque él tenía que dar testimonio de que existen otras líneas de tiempo, de que se puede viajar en el tiempo y de que se pueden trasladar a varios lugares, porque como sabemos siempre la mentalidad humana le parece que todas estas cosas son fantasías sacadas de cuento. Claro, y más en la década del 50, que si en este momento todavía la tecnología, digamos que aquí es limitada en relación
a lo que es la tecnología de luz, del comando, Ashtar, imagínense en ese momento, en la década del 50. El proyecto Montauk es una teoría conspirativa que proclama la existencia de un proyecto extremadamente secreto del gobierno de Estados Unidos, llevado a cabo en Camp Hero, o estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Jacques Vallée describe el proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia. Las teorías conspirativas, ya sabemos cómo es esto, queridos amigos, cuando sale la verdad a la luz de lo que el humano de la 3D en general cree imposible, son teorías conspirativas, ¿no? Los pocos que sacan la verdad a la luz quedan como locos, como siempre, ¿no? Decía entonces que las teorías conspirativas sobre el proyecto Montauk han circulado desde principios de 1980. Según el astrofísico y ufólogo Jacques Vallée, el experimento Montauk parece tener su origen en el relato de Preston Nichols, que dijo haber recuperado recuerdos reprimidos de su propia participación. ¿Tú fuiste partícipe del proyecto Montauk junto con tu hermano o solo del experimento Filadelfia? También participó en ese proyecto. ¿Cómo viviste los horrores que hicieron? Ahora lo vamos a leer más adelante, que declara una de las que fueron víctimas también. ¿Cómo vivieron ustedes cuando fueron secuestrados, porque fue así, para hacer estos proyectos de viajes en el tiempo y los tomaron como si fueran realmente animalitos de laboratorio, ¿no? Que los animalitos no tienen tampoco por qué ser utilizados porque somos todos iguales ante los ojos de Dios. Valga la aclaración. Dice que se sintieron como si fueran delincuentes, se sintieron también totalmente coaccionados. La verdad que no fue fácil porque para lo que lo estaban haciendo y también lo que tenían tramado no eran buenas causas, que por supuesto muchas de las cosas que querían hacer no salieron adelante, porque ahí estuvo Astar Cherán para cortar y transmutar con su espada. Qué hermoso. Micael Arcángel Ashtar Sheran, ¿verdad? Sí. De todos modos fue desactivada la base en el 80 y pico y supongo que ahí tuvo intervención el comando. Ahora vamos a hablar de por qué, porque había una antena también que estaban utilizando. Continúa la biografía. Al Bielek también dio muchas presentaciones de audio y video a lo largo de los años con Preston Nichols, un veterano del proyecto Montauk, y coautor de muchos libros sobre Montauk con Peter Moon, que se sigue diciendo que fue una teoría conspiranoica y utilizando la famosa tapadera para disimular. Sin embargo, el diario New York Post ha obtenido un nuevo testimonio que vuelve a alimentar las teorías sobre la base abandonada, que inspiró a los creadores de la serie Stranger Things. Joe Lofreno creó en Montauk, trabajaba desde hace 18 años en el ahora llamado Parque Estatal Camp Hero, en el límite oriental de Long Island, y asegura que conoce las oscuras entrañas del búnker. Es un lugar que ha dominado mi vida y mis pesadillas, explicó al Post. Lofreno está convencido de que es uno de los Montauk Boys, secuestrados y torturados que describió Preston Nichols en su libro. Y dice lo siguiente: no lo creía hasta hace 2 años. Fui hipnotizado por un hipnotizador certificado durante unos 40 minutos y todos estos recuerdos me inundaron. Nos hicieron algo muy malo ahí dentro. Éramos solo unos niños pequeños. No tenían derecho a experimentar con nosotros. Fue algo muy oscuro, muy malvado, contó al reconocido diario. El neoyorquino cree que fue raptado y abusado durante el verano de 1980 y 1981, cuando tenía 12 años. Explicó bajo hipnosis que recordó que un chico de la zona al que nadie conocía muy bien le invitó a ir a la base en bicicleta. Allí había 2 hombres esperando vestidos de civil. Ellos fueron quienes lo llevaron a un sitio subterráneo de la base junto a otros menores. Y continúa la biografía porque si no se va a hacer muy larga. También dijo que les habían puesto como electrodos, bueno, y una serie de barbaridades. Todo esto que describe Lofreno es la verdad de lo que pasó con todos estos niños, que él incluso dijo que
que había 50 niños aproximadamente, muchos de los cuales fueron asesinados? Sí, es verdad, y muchos otros más detalles que se obviaron de contar. ¿Nos quieres decir algún otro? Muchos rituales y muchos sacrificios también que hicieron con estos pobres niños. Ay, qué espanto, por favor. Camp Hero fue una base del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y una estación de la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. Fue desmantelada en 1981, como habíamos dicho, y ahora es propiedad del sistema de parques estatales dentro de un terreno de 755 acres de bosques y humedales. En la parte más alta del terreno todavía hay una potente torre de radar SAGE, SAGE, de la era de la Guerra Fría, construidos en caso de un ataque nuclear soviético con la intención de dar a los Estados Unidos una advertencia de 30 minutos. Los vecinos de la zona que defienden las historias de la base subterránea secreta recuerdan que cuando la torre estaba en funcionamiento hacía interferencias en los televisores y otros aparatos electrónicos y que por ello muchas personas reportaron que sufrían dolores de cabeza. La inmensa torre y su antena ahora es una atracción turística vinculada a los artilleros de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué clase de tecnología utilizaba esta torre que producía malestar en las personas que vivían en los alrededores? Tecnología HAR. Claro, y era una obviedad. Toda tecnología que produce malestar en las personas, en los seres humanos, en los seres vivos, animalitos que salen corriendo, que se asustan, energía que de repente se corta la energía de un auto y se queda parado, o de una casa, o de una institución, o del lugar donde sea, es toda tecnología sucia. Recuérdenlo bien, queridos amigos, toda tecnología proveniente del bando negativo. Por eso que quien pueda tener un tipo de experiencia así, cuando esté en un camino desolado o donde sea que esté, enseguida encomiéndese a Dios y al Arcángel Miguel haciendo oraciones de corte para tener la protección y que se vayan de inmediato. ¿Por qué terminaron desmantelando todo? Porque lógicamente lo que querían hacer no tenía que seguir a pie. No existe una versión definitiva de la historia del proyecto Montauk, aunque los más comunes lo describen como una extensión o continuación del experimento Filadelfia, que tuvo lugar en 1943. Según los defensores, el experimento Filadelfia estuvo dirigido a hacer que el USS Eldridge, invisible al radar, se hiciera invisible al radar, con resultados desastrosos. Los investigadores sobrevivientes del experimento de Filadelfia se reunieron en 1952 y 53 con el objetivo de continuar su trabajo anterior sobre la manipulación del blindaje electromagnético que se habría utilizado para hacer al Eldridge invisible al radar, e incluso deseaban investigar las posibles aplicaciones militares de la manipulación del campo magnético como medio de guerra psicológica. Toda una maldad atrás de la otra. O sea, era una obviedad que esta tecnología la obtuvieron del bando negativo. Una tecnología así proveniente de Dios para estar haciendo daño a los hermanos, a los seres vivos del planeta, jamás lo hubieran obtenido del Comando Ashtar. 4 años más tarde, un hombre de 57 años llamado Al Bielek, quien sufría desde hace años un severo cuadro de amnesia relativa a varios detalles de su propia vida, después de ver la película del experimento Filadelfia, comenzó a recordar varios pasajes ocultos de su vida, por lo que acudió a varias terapias para desbloquear su memoria. De ese modo descubrió que había trabajado supuestamente en el proyecto Montauk y también había sido llevado a Long Island, y como inmediata consecuencia también estuvo involucrado en el experimento Filadelfia, que tenía como objetivo desarrollar todo esto que ya dijimos, ¿no? Guerras psicológicas o volver psicóticos al enemigo, etcétera, todas esas barbaridades. Bielek estaba convencido de que sus recuerdos habían sido reprimidos y bloqueados para mantener en secreto dicho proyecto. ¿Por quiénes fueron borradas tus memorias y cómo lo lograron?
no dice nada. ¿Fueron borradas tus memorias utilizando la misma tecnología que el bando negativo les proveyó para hacer desaparecer al Elrich? Absolutamente. Porque estamos hablando de la década del 40 y 50, que aquí la tecnología terrenal era más que paupérrima. Entonces, para hacerle un borrado de memoria a una persona, tienen que estar utilizando una tecnología que es mucho más elevada. Continúa la biografía. Conforme sus memorias fueron reapareciendo, Bielek aseguró haber recordado que su nombre de nacimiento era Edward Cameron y que en el Montauk Project había trabajado junto a su hermano Duncan Cameron, un joven con habilidades psíquicas, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Unos años después, Bielek presentó públicamente su historia en una conferencia, afirmando que el experimento Filadelfia, aparte de lograr la invisibilidad y teletransportación del Elrich, también había abierto un agujero de gusano que conectaba el presente con el futuro, también conocido como puente de Einstein-Rosen. El agujero de gusano es una hipotética característica topológica de un espacio-tiempo descrita en las ecuaciones de la relatividad general, que esencialmente consiste en un atajo a través del espacio-tiempo. ¿Ustedes lograron volver al pasado en la misión que les encomendó en principio el gobierno? Sí, pudieron volver. La tecnología actual, que solo da beneficios a la humanidad, siempre es dada por Dios Todopoderoso, pero en este caso, que era tecnología para producir maldad, fue dada por el bando negativo, a cambio de algo. ¿Qué les pidieron los extraterrestres del bando negativo al gobierno estadounidense para darle esa tecnología para invisibilizar al Elrich, o sea, a los barcos, que ellos querían hacer como la invisibilidad de todos los barcos? Darles como más poder, como más visibilidad, por lo que yo estoy entendiendo. Es como hacer contratos con ellos, como que no fue a cambio de nada, fue a cambio de muchas cosas, de unirse a ellos y por supuesto provocar bastantes destrucciones en el planeta. Claro. Se refiere esto a las abducciones de animales, personas, matanza de animales en las cuales les sacaban parte del tejido y los animalitos aparecían muertos, a todo esto, ¿verdad? Y entre otras maldades también. Bielek explicó que él y su hermano fueron comisionados en 1983 para viajar al pasado en este agujero de gusano para destruir el equipamiento del Elrich, dado que su llegada en 1983 estaba provocando varios problemas, por lo que la única opción era ir al pasado y evitar su llegada. De acuerdo a Bielek, él y su hermano completaron la misión. Sin embargo, por un accidente, ambos terminaron en el año 2137, donde pasaron 6 semanas en una cama de hospital, recuperándose de unas quemaduras por haber estado en contacto con el hiperespacio. Siempre recibimos que no se puede volver al pasado y modificar lo que ya está hecho en referencia a la línea de tiempo. Solo se puede interactuar como mero espectador, sin modificar ningún hecho histórico. ¿Por qué en este caso, entonces, sería distinto? Porque según la biografía, ustedes volvieron al pasado y pudieron evitar que el Elrich apareciera otra vez en 1983. Porque así estaba pactado por el plan divino. Ajá. Si se pacta por plan divino, se puede hacer. Sí, se puede, aunque pocas veces Claro. se puede. Porque además, la aparición del Elrich, ¿qué estaba provocando en 1983? ¿O qué podría provocar cuando ustedes tuvieron que viajar al pasado para evitar que volviera al 83? Muchas devastaciones en el planeta. Claro, debido a la energía electromagnética sucia que se manejaba con eso, ¿verdad? Y también toda la porquería que echaba. ¿Cómo hicieron ustedes para que el barco no apareciera nuevamente en el 83, en 1983? Con la ayuda del comando. ¿Utilizaron algún dispositivo que el comando Ashtar les dio para Exactamente. bloquearlo?
¿Por qué estar en contacto con el hiperespacio puede producir quemaduras en el cuerpo? ¿Tiene que ver con lo endeble que es el cuerpo físico de la 3D? ¿Con qué tiene que ver esto? Temas del cuerpo físico de la 3D. ¿Qué sucede en el hiperespacio cuando se está viajando por el espacio-tiempo y se hace con este cuerpo físico de la 3D? ¿A qué se exponen exactamente? Mucho malestar, mareos, pero es como que cuando uno va encomendándose a Dios y va con Dios, siempre va protegido. Claro, por supuesto. Bielek relató que cuando llegó al año 2749 se despertó en un hospital. Lo primero que le llamó la atención fue el avanzado material quirúrgico y típico del establecimiento, increíblemente revolucionario, el cual no tenía nada que ver con los actuales. Según Bielek, el sistema médico del futuro utilizaba tratamientos vibracionales y ligeros. El relato que el mismo Bielek hizo del futuro también fue increíble. Afirmó que había numerosas ciudades flotantes que podrían ser transportadas a diferentes partes del planeta. Algunas de ellas tenían más de 2.5 millas de altura, todo gracias a años de investigación que permitieron controlar la ley de la gravedad. Y la población mundial era extremadamente reducida, pues en el año 2749 apenas vivían 300 millones de personas en el mundo entero. Y Estados Unidos, uno de los mayores países del planeta, contenía alrededor de solo 50 millones de habitantes. Según Bielek, esto se debía a que solo algunas personas habrían conseguido adaptarse al nuevo mundo. Estamos hablando de este planeta Tierra que va a quedar como remanente, digamos, porque ya sabemos que el cataclismo planetario es un hecho, y la evacuación, que va a quedar como remanente en este año 2749 en el que tuviste todo esto, porque es evidente que un planeta de quinta dimensión no es, porque están separados por países, por más que hay una tecnología altísima en relación a lo que es ahora, ciudades flotantes, siguen separados por países, y bueno, y hay otras cuestiones que también se dicen ahora más adelante en la biografía, que tienen que ver con una realidad 3D y no una realidad de quinta dimensión. Sí, no es un planeta de quinta dimensión. Claro. Pero ¿qué podemos decir? ¿Que es un planeta de una 3D alta ya para ese momento histórico, para el año 2700 y pico, o una cuarta dimensión inicial? Una cuarta dimensión inicial. ¿Cómo se llamará la Tierra en quinta dimensión? ¿Quedará este planeta de ahora como la Tierra? Y cuando la Tierra ascienda a quinta dimensión por completo, porque sigue ascendiendo todavía, continúa ascendiendo, ¿nos puedes decir qué nombre tendrá? No me lo dice. Pero no se va a llamar la Tierra. No. La Tierra se va a seguir llamando este planeta, Este planeta tiene otro nombre. que debe ser precioso, como todo lo que viene de Dios y de la luz. ¿Qué más se puede decir? Continuó la biografía, Bielik aseguró también que en el año 2749 ya no habían guerras, aunque sí había existido una gran conflagración entre los rusos y los chinos, así como entre Estados Unidos y Europa. Pero en el año 2749, según Bielik, las guerras eran prácticamente imposibles. No había militares ni soldados, marina de guerra ni ninguna fuerza aérea, por lo que cualquier conflicto que se produjeran entre los países eran irrelevantes. De hecho, tampoco existía el gobierno, pues un sistema informático de inteligencia sintética construido en el siglo XXVI ejecutaba todo y hacía funcionar todo correctamente. Este sistema, por lo demás, había eliminado para siempre el trabajo físico. ¿Todo esto es así o hay alguna tergiversación? Es todo así tal cual. ¿Por qué entonces en este caso, en el año 2749, lo que sería la humanidad, que fue una población reducida, por lo que tú dijiste, pudo avanzar conciencialmente ya
estando en paz, digamos, ¿no? Aunque se nota que no hay una completa luz porque sigue habiendo divisiones, pero por lo menos no existía más guerras. ¿Por qué para ese momento histórico, por lo menos las guerras ya están extinguidas? Porque el mensaje se extendió muchísimo más, porque hubo más personas que escucharon a Dios, escucharon hablar de su amor, de su paz, de todo lo que es el mensaje, y es como que es otra humanidad más despierta, es otra humanidad más evolucionada, que aunque le falta un poquito más de aprendizaje, pero no tiene nada que ver con la mentalidad que se pueda tener ahora mismo en este planeta. Es algo totalmente diferente. No, se nota. Totalmente, el nivel conciencial es totalmente distinto. Y los animales, en este caso, en 2749, Hay respeto, amor por ellos y no existe matanza animal en ese planeta. ay, gracias a Dios. O sea que la población es vegana. Tienen otro tipo de alimentación. Pero podemos decir entonces que es vegana la población. Sí, pero tiene otro tipo de alimentación. ¿Y cómo es la alimentación? ¿Se alimentan con alimentos sintéticos? ¿Es más de tipo energética? ¿En qué consiste? Es tipo energética. No se ingieren alimentos como se pueden ingerir hoy en día. Es más energéticamente. Que eso es algo también que la humanidad todavía tiene que descubrir. Y aún así también se dejarían también de ingerir vegetales, Claro. frutas. Es otro tipo de alimentación. O sea que tienen una alimentación que es mucho más parecida al quinto D, a la quinta dimensión. Exacto. Claro. Por eso, obviamente, no existe más la matanza animal. No. Bueno, digamos que está bastante cerca, ¿no? De una quinta dimensión en 2749, podríamos decir así. Bastante. Se asemeja un poquito. Claro, porque en comparación a lo que es hoy este planeta, hoy estamos lejísimos, lejísimo, lejísimo de algo así. También relató Bielek que nadie necesitaba tener dinero, pues simplemente no había necesidad de tenerlo. Todo el mundo tenía sus propios créditos, lo que les permitía comprar todo lo que quisieran y desearan en cualquier momento. Por eso todavía sigue siendo un planeta dual, porque en la quinta dimensión no existe el dinero. La abundancia en dioses de por sí no es material. También la Tierra había pasado por drásticos cambios climáticos y geográficos, pues las costas de los continentes habían cambiado considerablemente y el nivel del agua era muchísimo más alto. De hecho, 2/3 del actual estado norteamericano de Florida habían desaparecido bajo el océano. La inversión de los polos de la Tierra, en tanto, había sido detenida por una estructura de poste artificial que había sido especialmente diseñada para detener el gran colapso que pudo producirse. El nivel del agua fue el que desencadenó con el cataclismo, por eso se produjo toda esta modificación geográfica, ¿verdad? Porque este planeta es post-cataclismo. Sí, Dado que las ciudades son flotantes, ¿hay autos que son aéreos tipo aviones también? los hay también. ¿Se utiliza en ese momento histórico el gas a basura o gasura inventado por el ingeniero Edmundo Ramos hoy día como combustible? Sí, e inclusive también en ese planeta se han hecho más avances aún todavía. Claro, y sí, estamos hablando de una diferencia de tiempo enorme. ¿Es toda la energía sustentable en ese momento o todavía queda energía fósil? Es energía sustentable. También menciona que no existían gobiernos y que era todo manejado por una inteligencia artificial. La inteligencia artificial que maneja al planeta Tierra en 2749. ¿Quién la gobierna detrás? El comando Astar. Bueno, ahí se entiende entonces por qué no hay guerras, por qué están todos pacíficos, porque
la gobierna Dios barra el comando Ashtar, que es lo mismo. Bielek, continuó la biografía, tras regresar a buscar a su hermano en el año 2137, según relató, habría regresado con él al año 1983 por el mismo agujero de gusano, aunque los encargados del proyecto Montag, después de registrar toda su fabulosa historia, se preocuparon de borrar sus recuerdos para evitar que ésta se publicitara. Bielek, tras recuperar todos sus recuerdos, ha relatado desde entonces su inaudita y presunta experiencia en el futuro en más de 40 conferencias y más de 50 entrevistas de radio. A ver, digo acá lo que está diciendo la biografía, inaudita y presunta experiencia, nosotros sabemos que esto es cierto, o fue cierto. No fue una presunta experiencia, un bulo, lo mismo que el proyecto Montag. Lo que pasa es que es siempre lo mismo, queridos amigos, cuando sale la verdad a la luz, los oscuros de siempre no quieren que se sepa la verdad, para que el humano siga durmiendo con las falsedades. Decía entonces que Bielek dio más de 40 conferencias y 50 entrevistas de radio. Muchos, por descontado, lo han indicado como un charlatano mitómano, aunque no son pocos los que creen que se trata de un auténtico crononauta o viajero en el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de aquellas personas que creen que todo esto es un invento o lo creyeron? Que no han conocido realmente la inteligencia suprema de Dios, que traspasa todo, absolutamente todo. Nada más que decir, queridos amigos. Ya está, muy bien contestada, ni una palabra más. ¿Te amenazaron en algún momento con que te detuvieras a contar las historias que habías tenido bajo el mando del gobierno? Sí, por supuesto que también sufrió de amenazas. Claro. ¿Cómo lo pudiste llevar? Con honestidad y poniendo siempre a Dios por delante. Poniendo a Dios por delante no hay ningún miedo que temer. Así es. No hay nada que temer, queridos amigos. Lo que está determinado es. Lo que está determinado es. Lo que está determinado es. Lo vamos a seguir repitiendo, ¿sí? Con Dios por delante, jamás hay nada que temer. ¿Quiénes se quieren tomar precauciones? Sí, hay que tomar precauciones, ¿sí? Si hace mucho frío afuera y salgo con una remerita, con ropa así nomás, sin abrigo, y voy a tener frío, ¿sí? Hay cuestiones que van desde el libre albedrío, pero ya le dijimos, el libre albedrío es un mínimo porcentaje. Todo lo demás está hecho por plan divino, individual y cósmico. Dios no juega los dados, como decía nuestro hermano, querido hermano del comando, por cierto, Einstein. ¿Cómo fue tu trascender? ¿Quién te esperaba? ¿Quién te vino a buscar? Dice que él ya sabía cuándo iba a trascender, sabía cuándo iba a ser el momento y es como que ya lo tenía todo preparado. Ya sabía en el lugar donde tenía que estar, también sabía el momento donde iba a ser y es como que se fue en absoluta paz, sabiendo que la muerte no existe, porque él lo sabía, que él no era este personaje, este cuerpo que solamente estaba en una obra de teatro llamada Tierra y sabía que después de dejar este cuerpo es como que ya él tenía mucha ventaja. Sabía que no iba a dejar de existir. Claro, además, tu vida fue prácticamente saltar, viviste entre dimensiones, de una dimensión a otra todo el tiempo, que más allá de que fue sufrido todo lo del proyecto Montag, ¿verdad? Que fue un espanto lo que tuviste que vivir. Pero la verdad que tu plan divino fue apasionante. Poder viajar entre dimensiones y pasar de un lado al otro todo el tiempo, más allá de los temas negativos que a veces eso implicaba, es maravilloso, ¿verdad? Impresionante. Está de más decir que eres un hermano del comando. Es una obviedad. ¿En qué realidad te encuentras ahora, Al? En una séptima dimensión mucho más arriba. Ajá. Y obviamente tu fractal también está en quinta, Claro. como siempre, pasa siempre, en la realidad del comando. ¿Y tu fractal en quinta dónde está? En Osiris.
Qué bonito. Bueno, precioso. ¿Quién te vino a buscar cuando trascendiste? Su familia estelar. Precioso. Un mensaje final. El único mensaje que él dice que con Dios es inteligencia suprema, que al igual que se le ha demostrado a la humanidad que la muerte no existe y que nadie muere, también como que él me dice que también se va a demostrar en la humanidad que se pueden ascender por portales, que se puede viajar de una línea de tiempo a otra y que lo que esté pactado para cada uno siempre se hace, porque con Dios siempre todo es posible. Por supuesto, queridos amigos, lo que está determinado es, lo que pasa que si la persona quiere tener este plan divino que tuvo Al de viajar entre dimensiones y no lo tiene pactado, no va a pasar. Puede hacer la danza de la lluvia, la danza de quiero que se abra el portal, como fractal de la 3D, no va a pasar. Va a pasar en su plan divino lo que haya pactado antes de encarnar acá. Y bueno, lamentablemente hay personas que tienen planes divinos que son realmente excepcionales, son realmente muy buenos, con mucha adrenalina, con mucha aventura durante la estadía en la Tierra, y otros que no, que son más flat, más chatos. Y bueno, a cada uno va, en realidad todos elegimos antes de encarnar aquí lo que nos conviene por evolución y nivel conciencial. Es así. Por eso, estar meditando 500 horas, haciendo 500 afirmaciones, para que algo se produzca, si no está pactado, les seguimos recomendando que no lo hagan porque es una pérdida de tiempo y energía, y eso produce después que uno se dé la cabeza contra la pared y se deprima, cosa que a nosotros mismos nos ha sucedido en el pasado. Muchísimas gracias, ex Al Bielek, por esta bendecida información. Y a ti, Ale querido, muchísimas gracias por esta canalización también tan fidedigna. Y les recomendamos a nuestra querida audiencia que le escriban a Alejandro para todos aquellos que quieren tener sesiones individuales al mail alejandrovargui@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y compartan, suscríbanse, den su like, que este mensaje llegue. Ya saben, queridos amigos, que nosotros no trabajamos ni por la gloria, ni por el dinero, ni por los likes, ni por nada de eso, ¿sí? Trabajamos para que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de hermanos posibles. Y muchísimas gracias por compartir. Nos vemos entonces en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.